Realmente hacía días que no estaba aquí. La última vez que vine fue precisamente a un tour. Bueno, vine a un programa de escuela sabática que me invitaron algunos sábados y estuve antes en un tour de oración de eso que hizo el pastor Rondón mientras estuvo por aquí. Y yo hablaba con alguien, con el hermano Huáscar aquí detrás hace un momentito, y hablaba precisamente de este tipo de jornadas que a veces son un poco cansonas, algunos vienen algunos días, otros se desaniman, pero yo estoy seguro, hermanos, que la mayoría de los que han podido venir, los que han hecho su gran esfuerzo por venir a escuchar palabra de Dios cada noche, algunos sin mancar, podrán olvidarse de muchas cosas de aquí a 20, 30, 40 años. Pero difícilmente se olviden de que la iglesia estuvo abierta por 57 días corridos. Se podrán olvidar de muchas cosas, hermano, pero 57 días, una locura. A un pastor loco se le ocurre hacer esas cosas. Es mi amigo. Pero es interesante, hermano. Es interesante el hecho de que podamos dedicar tiempo para estar en la casa de Dios. Las Escrituras enseñan, y nosotros decimos amén cuando escuchamos eso. Es mejor un día en la casa de Dios, ustedes se lo saben de memoria, que 1000 fuera de ella. Y si es mejor un día que 1000, pues 57 sería mejor que 57.000 días fuera de ella. Hermano, hay algo de sabio en poder dedicar más tiempo para usar el templo de la iglesia. Hay algo ahí especial. Y bueno sería, la inspiración dice, que aquellos que quieren consagrar su vida a Dios y vivir según su voluntad, harán todo esfuerzo. ¿Harán qué? Todo esfuerzo posible para participar de los cultos de adoración a Dios. ¿Tú quieres estar en paz con Dios? ¿Quieres consagrar tu vida a Él? La iglesia no es la garantía de que tú podrás estarlo, pero sí, hermano, aquí se puede estar en paz con Dios. Aquí tú puedes encontrar la paz que el mundo no puede dar. Por eso siempre será mejor dedicar tiempo para venir a la casa del Señor. Esta semana yo sé que están hablando de la unidad de la iglesia. Y yo le decía a mi amigo Sánchez tiene muchos amigos. Decía, Sánchez, ¿qué cosa? Yo iba a predicar un tema, va a tener que invitarme si el pastor te deja de aquí, aunque sea 2 o 3 años, para yo predicar el tema que quería predicar. Porque es de la unidad de la iglesia y tengo que hablar de esto. Y lo que tenía en mente, pues, lo decidí dejarlo para otra oportunidad. Pero lo voy a predicar en otra oportunidad, con la ayuda de Dios, si Él nos da el privilegio. Me puse a pensar, seguro ya otros han hablado mucho de la unidad de la iglesia. ¿Qué podré yo hablar a la iglesia de Osama hoy? Y traté de buscar, y finalmente dije, bueno, si se ha estado hablando de la unidad de la iglesia, posiblemente alguien vaya a hablar de lo que alguien o vaya a hablar o haya hablado de lo que yo pensé, pero si no, por lo menos puedo dedicar un tiempo para educar a la iglesia. Es muy importante, hermano, que nosotros estemos muy claros de algunos asuntos que tienen que ver con la iglesia. Y decidí hablar acerca de nuestro deber de proteger la unidad de la iglesia. Nuestro deber de proteger la unidad de la iglesia.
Todos deberíamos tener la preocupación. ¿Cuántos hermanos? Todos deberíamos estar preocupados en saber cuál es mi responsabilidad en cuanto a proteger la unidad de la iglesia. Yo no sé si usted ha pensado en algún momento en esto, pero si usted no ha pensado, póngase a pensar cuál es su parte en ese sentido. Yo quisiera invitarle para que abramos nuestras Biblias en lo que fue nuestra lectura bíblica, el capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 3. Efesios 4, verso 3. Mientras buscan, solo mencionar que esta iglesia es la iglesia de mi familia y yo me siento contento cuando Samuelito lo traigo y algunos parece que ya se lo quieren robar, Samuelito se pone alegre cuando viene a la iglesia de Osama y ya no venía con corbata, era difícil poner una corbata, pero ya ustedes lo han visto con su corbatica y con su Biblia. Samuel, tu Biblia, mi Biblia, y cuidado con poner la mano a su Biblia, hermano. Cuánta alegría nos da el hecho de que nuestros hijos puedan hacer hábitos de querer ir a la iglesia. Gabrielita, Franconia la perdió porque hace ya un tiempo ella decidió que esa fuera su iglesia. Y yo solamente quisiera entonces decirle a ella, a mi esposa y a Samuelito, que tal vez no podrá entenderlo, parte de su responsabilidad es proteger la unidad de esta iglesia. Es parte de su responsabilidad. Gabriela, Miquelis, Samuelito, parte de su responsabilidad es proteger la unidad de su iglesia. ¿Tienen su Biblia abierta allí en Efesios 4? Vamos a cerrar nuestros ojos y tener una corta oración. Padre, abrimos tu palabra y queremos que en esta noche tú nos hables a través de ella. Queremos ser impresionados, queremos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos da de adorarte. Recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Algunos podrán preguntarse, ¿verdaderamente es mi responsabilidad proteger la unidad de la iglesia? ¿Será que yo tengo algo de responsabilidad en este sentido? Dígale a la persona que está al lado ahí, al lado suyo, mira, es tu responsabilidad, pregúntele, ¿es tu responsabilidad proteger la iglesia? Pregúntele. Pregúnteselo. Ahora cambia la pregunta y dígale al que está al lado suyo, es tu responsabilidad proteger la unidad de la iglesia. Bueno, si todos cumplieron, se dieron cuenta de que la responsabilidad es de todos. ¿De cuántos, hermano? De todos. Efesios 4:3 nos recuerda algo interesante, hermano. ¿Qué dice Efesios 4:3? ¿Qué dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y sigue diciendo, verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo está haciendo un llamado a la iglesia. Hermanos, nosotros debemos procurar la unidad, todos debemos procurar la unidad.
Esa unidad que solamente puede conceder el Espíritu. Esa unidad que trae consigo paz, armonía, esperanza, consuelo, alivio. Todos tenemos que trabajar por proteger la unidad de la iglesia. Yo me atrevería a decir, hermano, que una de las cosas más importantes para Dios tiene que ver con la unidad de su iglesia. En el Antiguo Testamento, hermano, vamos a traer a la memoria algunos asuntos. En el Antiguo Testamento, cuando hubo grupos que se opusieron a la unidad de la iglesia, ¿ustedes recuerdan cuáles cosas pasaron? Traigamos la memoria. Hubo un grupo que se llamaba ¿la rebelión de quién? De Coré y Datán. Y ese grupo, Moisés dijo: ustedes están rebeldes con lo que Dios ha dicho, no hay problema, pónganse de aquel lado los que no están con Dios y conmigo, porque Dios dijo, Moisés era Dios para ellos, pónganse de ese lado, y los que están conmigo entonces pónganse de este lado. Ustedes conocen el final de la historia, hermanos. La tierra se abrió sobre aquellos que se oponían a la unidad. La tierra se abrió y se los tragó vivo. Peligroso tentar con la unidad de la iglesia. Es peligroso. En el Nuevo Testamento, recordamos, si usted lee detenidamente grandes porciones del Nuevo Testamento, usted podrá descubrir que el Nuevo Testamento habla más de la unidad del cuerpo de Cristo que de cualquier otro aspecto doctrinal que podamos encontrar así dentro del Nuevo Testamento. Deténgase un poco y trate de mirar si realmente el apóstol Pablo habla mucho de la unidad, si Cristo habló de la unidad. Voy a hablar un poquito sobre Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia es tan explícita en detenerse a hablar sobre la unidad del cuerpo, sobre el interés de que nosotros seamos uno? La unidad es esencial para poder entender los propósitos de Dios en la edificación de su reino. La unidad es esencial para poder entender los propósitos de Dios en el proceso de la edificación de su reino, para que la iglesia pueda cumplir con eficiencia la misión. Sin unidad, hermano, usted no ha escuchado un refrán que dice: la iglesia unida jamás será vencida. Añade: uno de los valores más importantes de los cuales esto se basa es la idea de un Dios triuno. Observemos un poco: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas, ¿sí o no? Tres personas viviendo en un mismo ser. Perfecta unidad que existe entre ellos. Eso representa parte de la imagen de Dios. ¿Y qué dice Génesis? ¿Ustedes recuerdan Génesis? Que Dios hizo al hombre ¿a qué? ¿Hay algo allí, hermano? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres, pero los tres pueden lograr tener una unidad de criterios. Son tres dioses, pero es uno. Pero son diferentes, pero es uno. ¿No dice gloria a Dios, hermano? Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios, y eso significa que nosotros también tenemos que trabajar para nutrir
ese aspecto de la imagen de Dios en nuestras vidas, de poder vivir la unidad que Dios pretende que haya en su iglesia y esa armonía entre unos y otros. Jesús dedicó una de sus oraciones más extensas, registrada en el capítulo 17 de Juan, para hablar sobre la unidad de la iglesia. Recordemos un poquito este evento. Jesús estaba aparte orando y ya sus discípulos estaban tal vez dormidos, y en ese momento Jesús todavía estaba atravesando la agonía, porque había una copa que él tenía que tomar, y llegó a expresar: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Y en medio de su angustia, en medio de su desesperación y de la agonía que él sabía que tendría que pasar poco tiempo después, él hace como un stop. Recuerde, trate de ir allí al evento. Y entonces él reza los siguientes versos. Jesús empezó a orar específicamente por sus discípulos. Señor, míralo a cada uno de ellos, a los que me ha dado, Señor, que ninguno se pierda. Verso 21. Él expresa de manera particular, capítulo 17, verso 21. Señor, yo ruego para que todos ellos sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno, que ellos sean uno en mí y yo en ti. Alabado sea el Señor. Que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quisiera hablar solamente de eso toda la noche, pero no es el plan. Jesús procuraba que los discípulos pudieran permanecer unidos. Cuando se fue, le digo: mire, permanezcan unidos. ¿Se recuerdan? Cuando se iba, le digo: permanezcan unidos, espérenme ahí en Jerusalén y van a recibir el poder. Permanezcan como unidos y recibirán el poder. Y Jesús está diciendo: Señor, yo quiero que ellos permanezcan unidos en su oración, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que yo soy el redentor de la humanidad. Propósitos. La iglesia tenía que mantener unida para que Dios concediera su espíritu. Y una vez el Espíritu Santo estuviera en la vida de su iglesia, ¿qué iba a pasar? El mundo habría de conocer que Cristo era el redentor, es el redentor del mundo. El mismo Jesús lo dijo: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré hacia mí. Pero el asunto, hermano, es el hecho de que nosotros estamos procurando una unidad y no sabemos distinguir muchas veces los asuntos que tienen que ver con diversidad en medio de la unidad. No es mi tema tampoco. Mi tema es proteger la unidad de la iglesia. Pero esta unidad, hermano, no tiene que ver nada con la diversidad, y es muy importante que nosotros entendamos que Dios procura que su iglesia permanezca unida en medio de la diversidad, porque Dios concedió a cada ser humano el maravilloso don de la idoneidad, la libertad de pensar y actuar muchas veces diferente, pero con criterios definidos. Y en este caso, como iglesia, nosotros somos llamados
a poder experimentar, hermano, en medio de nuestra diversidad, de nuestras opiniones diferentes, tener en cuenta que hay un propósito que Dios tiene para su iglesia, que hay un fin, y que todos nuestros ideales deben estar enmarcados en el propósito que Dios tiene para su iglesia. Podemos variar en la manera en cómo poder cumplirlo. Naturalmente, siempre los medios deben estar en armonía al fin que debemos alcanzar. Yo quisiera que alguno de ustedes me trate de traducir qué significa proteger. Yo estoy hablando de proteger. ¿Qué significa proteger? ¿Alguien se motiva y me dice qué significa proteger? ¿Qué significa proteger? Vamos a ver, pónganse de pie cualquiera. Si no diga, hermano, ¿qué significa proteger? Proteger significa conservar. ¿Alguien más me dice? ¿Cómo? Dar consejo. Cuidar con celo. Interesante eso aquí. Defender. Un esposo, hermano, que ama a su esposa, la protege, ¿sí o no? Un esposo que ama a su esposa, la protege, y viceversa. Una esposa que ama a su esposo, lo protege de malos ojos o de esos ojos tentadores. Un esposo que ama a su esposa trata de preservarla, de que ella pueda tener lo necesario, lo básico, por lo menos. Hace esfuerzo para atender sus necesidades. Un padre que ama a sus hijos, lo protege, cuida de ellos. Cuando ve que el niño está brincando en la cama, hermano, uno está atento que el muchacho no se vaya a caer. No brinque, que el mono se cayó. No le dice para que sepa. ¿Qué le pasó al mono? Se cayó. Recuérdate lo que le pasó al mono. Yo aprendí eso con mi esposa. Y Samuel dice, se para, se tranquiliza. Cuando está brincando en la cama y le recuerdan que el mono se cayó y que se dio un golpe, él se neutraliza. Pero hermanos, cuando uno lo ve, uno está cerquita ahí para que no vaya a caer, si no se vaya a dar un golpe. Uno protege a sus hijos porque son indefensos. Entonces, cuando hablamos de proteger a la iglesia, hermano, ¿de qué estamos hablando? También de eso, de cuidarla, de defenderla. Cuando está en peligro, defenderla. Y yo quisiera precisamente ahora dedicar un tiempecito, los últimos minutos que me quedan, que ya son poco, para conocer algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta para poder preservar la unidad de la iglesia. Sería muy bueno que usted preste atención a esta última parte. ¿Cómo yo puedo preservar la unidad de la iglesia? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer para poder proteger a mi iglesia de manera que ella pueda permanecer unida? ¿Qué yo puedo hacer? Número 1, sea realista con sus expectativas concernientes a la gente de la iglesia. ¿Sea qué, hermano? Decimos comúnmente que la iglesia es un hospital, ¿sí o no? Yo no entendía mucho eso, pero yo lo repetía. Usted sabe, cuando uno llega a la iglesia, uno repite muchas cosas y a veces no le da mente qué es lo que quiere decir. Y uno lo repite, y después llega un momento cuando tú entras en reflexión. Hermano,
aquí realmente todos tenemos nuestros defectos de carácter. Llegamos con muchas dificultades y tenemos que ir refinándonos. Y usted tiene que entender, usted debe entender que sus expectativas no deberían ser, oiga esto, no estoy hablando solamente para los más adultos en la iglesia, sino para los nuevos, inclusive para los amigos que nos visitan. Cuando usted viene a la iglesia, no tenga una mayor expectativa que la que pueda tener de usted mismo. Y aún de usted mismo, recuerde que usted no es perfecto. Si usted cree que usted está en el ideal, ahí, hermano, es que usted acaba de descubrir que usted es el peor. Porque nadie, la Biblia lo dice aquí, la Biblia dice que nadie debe sentirse superior a otro. Nadie debe tener una mayor estima de sí misma que la que debe tener. Y esa estima, hermano, es Dios que nos la da. Usted no puede querer medirse y ni medir a otro en relación a usted. Su deber es aceptar a cada quien conforme a como es, a sus debilidades, y ayudarlo a levantarse, ayudarlo a enmendar sus faltas, ayudarlo a redimirse. Esa es parte de su deber. Número 2, escoja motivar antes que criticar. ¿Escoja qué, hermano? Motivar antes de criticar. Romanos capítulo 14, el verso 4 nos dice: hermano, ¿y tú quién eres para juzgar a un criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Añade el verso 13: así que ya no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a nuestros hermanos. Y el verso 19 cierra diciendo: así, hermano, que sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Nuestro deber es motivar lo bueno, lo malo, rechácelo. No se haga partícipe. Ahí quiero entrar al punto número 4, que tiene que ver con rechazar. Rechazar el escuchar o promover el chisme. Si usted quiere proteger a esta iglesia, hermano, rechace escuchar y promover el chisme. Vale mencionar que esta iglesia ha sido, por muchas ocasiones, cuando digo esta iglesia me refiero al pueblo de Dios, no de manera particular a la iglesia de Osama, ha estado en el ojo del huracán por muchas ocasiones a través de la historia, y penosamente algunos de nuestros mayores atacantes han surgido dentro de nuestras filas. Personas que por una razón u otra diferieron en un momento acerca de algún punto particular de nuestras doctrinas, de nuestras creencias o aún de nuestras prácticas, y se prestaron o se prestan a querer difamar la iglesia. Hermano, preste atención. Eso es muy peligroso. El dedicar tiempo para escuchar lo que dicen y el hacernos voceros de informaciones muchas veces impropias, sin fundamento y solamente con el interés de desprestigiar y
bajar la estima de la iglesia de Dios. Nosotros sabemos lo que dice la inspiración, que la iglesia de Dios, esta iglesia, es como la niña de los ojos de Él. ¿Cómo qué, hermano? Como la niña de sus ojos. Es la parte más delicada. Y ustedes saben qué quedan. A todos los que yo conozco aún, que se han prestado para querer causar división, querer causar deshonra a la iglesia de Dios, no han quedado bien, hermano. El resto de su historia no ha sido buena. No quisiera abundar mucho. No trate, desista de estar donde se habla mal de su iglesia. La inspiración dice que si alguno se siente mal aquí, se siente disgustado y entiende que la cosa no está bien, mejor, piense bien si es que hay un problema en la iglesia o en usted, porque la iglesia lo pasaría mejor sin usted, si usted va a estar amargado aquí. Para ser infeliz aquí, hermano, sea infeliz en el mundo. No sea un estorbo para que otros que vienen buscando al Señor con espíritu sencillo y humildad lleguen a ser estorbados por usted. Quisiera terminar solamente recordando que yo puedo proteger a esta iglesia cuando en medio de algún conflicto utilizo el método de la Biblia para resolverlo. Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Biblia? Ve y habla con él a la paz. Si tú ves a tu hermano en falta, ve y aconséjalo. Y después ve con otro. Y después con otro. Y entonces, si no hacen caso, ya tú libraste tu alma. El método de la Biblia, aplícalo y protege a tu iglesia. Finalmente, apoye a sus líderes. Apoye a sus líderes. Capítulo 13 de los Hebreos, la carta a los Hebreos, verso 17 nos dice: hermanos, obedeced a vuestros pastores y líderes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta a Dios, para que lo puedan hacer con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si usted quiere proteger a esta iglesia, proteja a sus líderes, cuide de ellos, apóyelo, porque haciendo esto, usted entonces tendrá a su pastor, a su anciano, a su dirigente, a todos a gusto para seguir trabajando en pro del Señor. No sea el aguijón del diablo. No sea el aguijón del diablo. Apoye a sus líderes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo debo practicarlo. Penosamente se me acabó el tiempo. Pero hay una declaración que yo quiero leer, pensando en por qué es que yo debo cuidar la iglesia. Ya hablamos de qué protegerla, ¿no? Pero ¿por qué debemos proteger la iglesia? En el libro La Iglesia Remanente, la página 22, dice lo siguiente: Dios tiene un pueblo cuyos miembros colaboran con Él. ¿Con quién colaboran los miembros? Con Él, que ha avanzado teniendo la gloria del Señor en vista. Este pueblo ha avanzado teniendo la gloria de Dios en vista. Escuchad la oración de nuestro representante en el cielo, Jesús, cuando dice: Padre, aquellos que me has dado
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, alabado sea el Señor, para que vean mi gloria que me has dado. Oh, cómo anhela la cabeza de esta iglesia, Cristo Jesús, tener la iglesia consigo. Señor, aquello que me diste, yo quiero que estén conmigo. Y añade, y es su mayor gozo tenerlos consigo para que sean participantes de su gloria. Cristo reclama el privilegio de tener a su iglesia consigo. ¿Quién, hermano? Cristo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Tenerlos consigo está en armonía con la promesa del pacto y el acuerdo hecho con el Padre. Página 22, la iglesia, el remanente. Hermanos, tú debes proteger la iglesia, porque Jesús le pidió al Señor que le dé el privilegio de tener a su iglesia consigo donde Él está. Y tú debes preservar a ese hermano tuyo para que esté allí. Y cuidarte tú también. Porque tú y yo debemos procurar llegar al cielo. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos ser guarda de nuestros hermanos. Que cada uno de nosotros podamos procurar y decir, orar, Señor, gracias por el maravilloso privilegio que me has dado de formar parte de tu iglesia. Tú vela por ella. Enséñame a también velar por ella. Que Dios nos conceda su santa bendición. ¿Cuánto quisieran estar de pie ahora y decirle, Señor, ayúdame a proteger mi iglesia? Ayúdame a ser un ente motivador de los buenos valores que tu iglesia enseña, de las buenas doctrinas, y a evitar, Señor, a ser un agente que pueda preservar la verdad y no la mentira, la integridad y no el engaño. Que el Señor nos dé su santa bendición. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por este lindo privilegio que nos da de un día habernos llamado a formar parte de tu iglesia. Esa iglesia por la cual estuviste dispuesto a despojarte de tu gloria y venir, sufrir, morir, pero gloriosamente resucitar. Y hoy, Señor, sabemos que intercede por cada miembro de tu iglesia allí en el trono celestial. Gracias, amado Jesús. Ruego, Señor, que preserve a cada hermano, cada amigo que nos visita aquí en esta noche. Presérvanos, Señor, del mal, de caer en las garras del enemigo y ser instrumento para dañar tu iglesia. Líbranos, Señor, de esto. Que por el contrario podamos ser agentes protectores de tu iglesia, celosos por la misma, motivadores de los grandes valores, verdades que tú has dado a tu iglesia. Gracias, Padre. Concede tu bendición especial a cada miembro de esta familia de Osama. Cuida al ministro, al pastor Mato, a su familia, y que tu Santo Espíritu cada día pueda utilizar y mover a esta iglesia en el cumplimiento de la misión. Que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Al salir, Señor, nos vamos con tu bendición, y que mañana podamos nuevamente estar aquí adorándote. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.